Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta reunión de la Asociación Colombiana de Endocrinología, que es patrocinada por el Laboratorio SABO. Eh, en las tres sesiones anteriores se han revisado temas muy interesantes. Pienso que el tema de hoy es un tema que pocas veces se trata, y es la parte de hipotiroidismo refractario, ¿no? De tal manera que va a ser un tema muy, pero muy interesante. Le damos la bienvenida entonces a todos los asistentes que se han conectado un sábado a las 5 de la tarde. Eh, Tenemos participantes de España, tenemos participantes de Argentina, tenemos participantes de Panamá, tenemos participantes de El Salvador, de Perú, de Centroamérica, de tal manera que bienvenidos todos los médicos endocrinólogos de esta región, eh, y lógicamente a todos los médicos endocrinólogos colombianos y a los médicos generales que también nos están acompañando y de las otras especialidades que nos acompañan el día de hoy. Eh, el, Como les decía, el tema que vamos a tratar es hipotiroidismo refractario. Mi nombre es Germán Valenzuela, yo soy director médico del laboratorio SABO en la división cardiometabólica. Nos sentimos muy honrados de poder acompañar esta idea de actualización de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Y en el día de hoy nos acompaña como expositor el doctor John Jairo Duque Osman. El doctor John Jairo Duque es médico de la Universidad del Cadro del Dávila de Bucarest, Rumania. Es especialista en endocrinología de la misma universidad. Ha sido vicepresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Actualmente es secretario de la Federación Latinoamericana de Endocrinología, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y actualmente miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Eh, Le agradecemos mucho, doctor Duque, que nos esté acompañando el día de hoy. Nos honra su presencia como expositor. Y bienvenido, doctor, y le damos inicio entonces a la charla. Una recomendación: dejamos las preguntas para el final. Ustedes pueden preguntar, escribir sus preguntas en el chat. En el chat nos está acompañando el doctor Henry Mauricio Arenas. Él es endocrinólogo de la Universidad Nacional, es presidente del capítulo del eje cafetero de la ASI y director de la clínica de tiroides de la clínica confamiliar de Pereira. Muchas gracias, doctor Henry Mauricio, por acompañarnos en estas sesiones para poder resolver las dudas que la gente vaya teniendo en el chat. Y ahora sí, doctor Duque, bienvenido, y empezamos entonces la revisión del tema. Buenas tardes a todos los colegas. Muchas gracias, doctor Valenzuela, por la introducción. Qué bueno tener en este webinar a colegas de FELAEN y a colegas argentinos, a colegas peruanos. Y sí, yo creo que es un tema muy interesante que a veces el médico general remite por las variabilidades en el perfil tiroideo. Así que damos inicio a la charla. Estos son mis conflictos de interés. No sé si se esté viendo. Soy junta de expertos de diferentes laboratorios y conferencista también de varios laboratorios. Fui invitado para esta conferencia por Laboratorio Sabot. Gracias también a la Asociación Colombiana de Endocrinología, al gerente, a Natalia, al presidente
que en esta situación de confinamiento pues hemos seguido actualizándonos y vemos que nos estamos extendiendo a diferentes países hermanos latinoamericanos y a España. Tratar el hipotiroidismo primario es muy fácil. Inclusive he tenido discusiones con colegas donde dice, pero no se necesita presencia, solamente subir y bajar la dosis. Y yo no sé si el doctor Valenzuela se acuerda que hice sobre cuál era la prevalencia, la pregunta del hipotiroidismo manifiesto. Es porque decían que del 5 al 10%, pero estamos hablando manifiesto cuando la TSH es mayor de 10 y la T4 es baja. Pero lo que sí tenemos es un hipotiroidismo subclínico con una alta prevalencia de un 6 a un 10%. Del 70 al 80% del hipotiroidismo es subclínico. O sea que apenas corresponde un 20 a un 30% un hipotiroidismo primario. El 80% de la etiología del hipotiroidismo primario es de causa autoinmune. Lo hemos discutido en la zona del eje cafetero, hay estudios sobre el exceso de yodo que nos está llevando a estos problemas de la tiroiditis autoinmune. El tratamiento pues es estándar, todos lo sabemos, levotiroxina que es oral, monoterapia, tiene una experiencia de largo plazo, buena seguridad, buena absorción, larga vida plasmática, dosis diaria, unos en ayunas, otros 3 horas al acostarse, antes de acostarse, bajo costo. Pero mantener un eutiroidismo sin síntomas y con una meta de una TSH menor de 4.5 no es fácil. Y muchos pacientes permanecen, bien sea con hipotiroidismo o bien sea sobredosificados con hipertiroidismo. Esta diapositiva pues es del doctor Emiliano Corpas, que nos está viendo desde Guadalajara, España, y donde pues explícitamente nos da a entender con esta diapositiva muy buena sobre la absorción de las hormonas tiroideas y que es fundamental la parte gástrica, específicamente la acidez, y donde se reabsorbe un 15% en el duodeno, un 29% en la primera porción del yeyuno y un 24% en el ileón. En ayuno pues hay una absorción adecuada, de ahí que se recomiende que se tomen ayunas. La discusión si es 30 minutos, 1 hora, 2 horas, acostado o no acostado. Yo creo que hay clarificación de que tiene que ser 1 hora antes, ojalá lejos de los alimentos, ojalá lejos de ciertos alimentos que interfieren con su absorción, como son fibra, como es papaya, como es leche de soya. Eso lo vamos a discutir más adelante en la malabsorción intestinal. Lógico que se absorbe más en una edad joven que en los pacientes de edad avanzada. Y como lo vamos a ver más adelante, hay ciertas enfermedades, medicamentos que van a interferir con su absorción. A propósito del doctor Emiliano Corpas, que cuenta con varios colaboradores en Latinoamérica, va a ser el primer tratado de envejecimiento hormonal, endocrinología del envejecimiento, y pues para nosotros es un honor que tenemos en estos momentos 4 colegas que vamos a participar en el libro en español. Se va a publicar primero en inglés, ahorita en junio en Estados Unidos. Esta es una diapositiva del colega Carlos Builes de Medellín y me gusta mucho porque vamos a entrar cómo se tiene que tomar la levotiroxina. A veces me demoro 5 o 10 minutos explicándole a los pacientes y los pacientes no sabían cómo se tomaba la levotiroxina. Hay que tomarse en ayunas o se debe tomar 3 horas después de la última comida de la noche. Hay que tomarlo con un vaso completo, con agua. Hay que esperar 60 minutos para desayunar. Y lo que es importante es que siempre debemos de usar la misma marca. Y aquí tenemos un problema con los diferentes IPS, CPS
que pues cada mes dan de diferentes marcas y probablemente sea tema de discusión más adelante. Hay que tomar la dosis completa del día en una sola toma. Es importante del empaque directo a la boca, evitar sacar a pastilleros. A veces en los pacientes de edad avanzada tienen el número de tabletas que se van a tomar semanal y después de 4 horas la tableta de levotiroxina pierde su acción. Evitar, como le dije, el consumo de fibra, papaya, avena, linaza, semillas de chía, todos los suplementos de calcio, así sea carbonato, citrato, de hierro, y debe ingerirse 3 horas después de ingerir la levotiroxina. Y en caso de omisión, yo siempre les digo, pues tómalo entre el desayuno del almuerzo o a las 3 horas antes de acostarse, de la última cena, de la última comida, porque pues hay gente que reemplaza la dosis al otro día al doble, o yo creo que hay colegas también que es tema de discusión, que un día se toma 100, al otro día se toma 50, tal vez por la vida plasmática, pero yo creo que en estos momentos es inconcebible que tenemos presentación de 25 a 200, que tenemos que intercambiarle al paciente y ellos se confunden. Avisar si planea hacer cambios grandes de peso, porque se sabe que bajando de peso, sobre todo en la obesidad grado 2 o en la obesidad mórbida, hay un aumento de la TSH y se discutió la semana pasada en el cual si sabe que está en embarazo tiene que aumentar un 30%. Esto es bueno que lo tengan en cuenta, pues los diferentes excipientes que tienen los productos que tenemos. Y ustedes pueden ver, no vamos a discutir, pero tienen que tener en cuenta que tienen celulosa, que tienen citrato de sodio, que tienen fosfato de calcio, que tienen bicarbonato, que tienen lactosa y muchos tienen colorantes que pueden hacer alergia. Solamente pues para tener en cuenta, y muchos laboratorios utilizan esta serie de excipientes para mejorar la absorción, mejorar la digestión de la tableta. Si vemos todo tan fácil, mírese que se empezó desde 2017, que fue el doctor Benvenga, que lo tuvimos nosotros en un congreso en Medellín de la Asociación Colombiana de Endocrinología y donde recientemente él hizo un consenso de hipotiroidismo refractario. Y vemos en los 5 artículos que él describe en una revisión cómo solamente entre el 52 y el 68% tienen un eutiroidismo. Y la mayoría, de entre un 42 a un 48%, bien sea que están con hipotiroidismo o bien sea que están sobredosificados. El doctor Weissman, que muchos latinos lo conocen, argentinos, peruanos, y que también tiene una hija endocrinóloga, fue uno de los primeros en el 2012 en hacer un estudio de 2057 pacientes retrospectivo, mirando cómo era la calidad de vida de los pacientes que recibían levotiroxina. Y vemos para sorpresa cómo casi un 25% no estaban tratados adecuadamente y tenían una TSH mayor de 5, y casi un 15% estaban sobredosificados. Pero los americanos en este estudio también, en personas mayores de 65 años, también describieron en 339 pacientes cómo casi el 36% estaban sobredosificados y casi un 16% tenían un hipotiroidismo subclínico refractario y solamente un 46% estaban con eutiroidismo. Esta revisión también del acta clínica bioquímica europea de Inglaterra muestran diferentes estudios y ven ustedes en oscuro baja la TSH por debajo de 0,4
y alta la TSH por encima de 4.5, como hay una cantidad de pacientes que no están en eutiroidismo. Entonces, en el 2017, el doctor Benvenga y el grupo italiano hicieron un consenso del hipotiroidismo refractario. Ya se había ensayado en el 2012 y se decía que era con una utilización de levotiraxina más allá de un 2.5 microgramos. En el British Journal de Medicina del año pasado dan 2 microgramos, pero yo creo que ya hay consenso en que se define hipotiroidismo refractario cuando hay evidencia bioquímica o clínica del hipotiroidismo, y ellos toman como punto de corte una TSH de 4.5 después de 6 semanas del último ajuste y que utilizan una dosis más allá de 1.9 microgramos al día. Weissman, en un estudio multicéntrico que lo vamos a ver más adelante con 2.292 pacientes, dice que hay casi un 28% de los pacientes que tienen una TSH mayor de 5 miliunidades por mililitro. Y se puede decir que es una condición clínica que es cada vez más reconocida en todo el mundo. Y yo lo defino como el hipotiroidismo refractario, que es tanto un arte como una ciencia, y lo vamos a ver por qué. En este estudio, entonces, del doctor Weissman, donde decía qué tan bien están medicados los pacientes, un estudio multicéntrico en Brasil, hipotiroideos en tratamiento con levotiroxina, y donde pues una población muy alta, casi como 2.257 pacientes, como dijimos, vemos nosotros en el lado izquierdo con rango normal y en el lado derecho rango alterado, y que era en función de hombre o mujer, pero mírese que en la mujer era casi un 60% que no tenían un eutiroidismo. Era importante también las indicaciones del médico, y mírese que así haya habido indicación del médico cómo se tomaba la levotiroxina, casi el 45% no estaban en rangos. Y lo que nos llamó mucho la atención es la sintomatología asociada con una TSH mayor de 5. Miren ustedes en la parte derecha con la TSH mayor de 4, cómo muchos presentaban depresión, fatiga, estreñimiento, caída del cabello, disminución de la memoria, ganancia de peso e inclusive palpitaciones, como describía el doctor Eric, con hipotiroidismo, que puede dar a veces palpitaciones si es uno de los síntomas. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, y sobre todo el médico de atención primaria, es aumentar la dosis. Lógico, si solamente pedimos una TSH, en el cual probablemente vamos a entrar en discusión más adelante, yo pido TSH y T4 libre, y vamos a ver por qué. Si solamente utilizamos TSH y nos sale una TSH mayor de 4.55, pues nosotros vamos a aumentar la dosis. Y al aumentar la dosis está ya reconocidos los efectos adversos a nivel óseo, específicamente del riesgo de fractura, de osteoporosis, a nivel muscular. Hay frecuentemente miopatía, se ha descrito, a nivel cardiovascular. Es claro, los síntomas de sobredosificación, de palpitaciones, nerviosismo, de arritmias cardíacas. Se hace un mayor uso de los recursos de salud. Y por último, la satisfacción del paciente, en el cual hay muchos estudios. Si nosotros cambiamos frecuentemente la levotiroxina, se ha visto que el paciente no se siente adecuadamente tratado, hay una insatisfacción por parte del paciente. Es importante también saber, y discutíamos con colegas, a veces vienen con una TSH normal, pero el paciente dice, doctor, yo sigo igual. A mí sigo con sueño, sigo con fatiga, sigo con cansancio. Entonces, es bueno que también conozcamos
las causas que también nos pueden llevar como no una dosificación adecuada de levotiroxina. Inclusive cambios de estilo de vida pueden dar sintomatología también de hipotiroidismo. La coexistencia de varias enfermedades, una deficiencia de vitamina B12, una deficiencia de vitamina D, otras enfermedades autoinmunes tan frecuente como es la fibromialgia, tan frecuente como es el síndrome de fatiga crónica, enfermedades psiquiátricas, algo muy raro que es el polimorfismo de la deiodinasa, donde muchas veces por eso pedimos una T3 total, porque a veces podemos tener una TSH un poco elevada, la T4 la podemos tener normal, pero la T3 está baja y es indicación a veces de la combinación de T4 y T3, donde lo vamos a discutir más adelante. Salman Rabis, que es un artículo del año pasado, decía la dificultad que se tiene a veces pidiendo solamente una TSH. Y esto en atención a los médicos de atención primaria, ¿cómo puede variar la TSH? En el lado izquierdo podemos ver que una TSH puede aumentarse si está ingiriendo soya, si está ingiriendo ciertos suplementos de hierro, de calcio, inclusive de yodo, por la edad, en la obesidad, puede haber una macro TSH, así como hay una macroprolactina, donde tenemos que hacer el diagnóstico por disolución. Pueden haber anticuerpos antiheterófilos o autoanticuerpos, inclusive contra la T4. Eso nos puede hacer aumentar la TSH. Por otra parte, en el lado derecho de ustedes de la pantalla, hay una sustancia, y yo hice una pregunta sobre la metformina, porque la metformina nos baja la TSH, y les decía que si tenemos una metformina en el rango superior de 4 o 5 en un paciente diabético, deberíamos de suspender la metformina y hacer de nuevo la dosificación de TSH, que no estemos enmascarando de pronto un hipotiroidismo. El embarazo nos puede hacer bajar la TSH. ¿Cuántos pacientes recibimos porque tiene un hipertiroidismo? Los agonistas de dopamina, pues vemos la hiperprolactinemia muy frecuente, y que si utiliza la cabergolina se sabe que nos baja la TSH, los glucocorticoides, los inhibidores de la bomba de protrón, los interferones, y vemos en la mitad que inclusive disruptores endocrinos nos pueden alterar la TSH, la miodarona, el litio. Entonces, básicamente es para decirle al médico general de que cuando tenga una TSH un poquito elevada, pues piense antes de iniciar tratamiento, que no es tan fácil una interpretación al tratamiento de incumplimiento, y para mí es la mayoría de la causa. El problema es que no tenemos tiempo y no le dedicamos tiempo al paciente para investigar esa adherencia. Cambio de laboratorio o cambiar a levotiroxina genérica, medicamentos que alteran la absorción gastrointestinal en la toma de levotiroxina, medicamentos que alteran el turnover o excreción de la levotiroxina, y se sabe que también el embarazo, como dijimos, un aumento de un 30%. Sobre el incumplimiento y el cumplimiento, como lo dije, es la causa más común. Hay que revisar el historial de ingestión. Hay que inclusive decirle al paciente, muéstreme la caja, muéstreme los frascos, dónde la está almacenando, porque si se almacena en una parte que tiene mucho calor, mayor de 25 grados centígrados, se ha descrito hipotiroidismo refractario al almacenamiento inadecuado de la levotiroxina. Aquí muy frecuente, no, es que me mandaron 75, me dieron la pasta de 150 y la partí, entonces hoy me la tomo y mañana me tomo las otras, guardarlas en pastilleros para el otro día. Y estos medicamentos que es bueno que tengamos en mente, como la fenitoína, carbamazepina, la rifampicina, y estos inhibidores de recaptación de serotonina, en el cual la sertralina también nos ha hecho alterar el perfil tiroideo, inhibidores de la tiroxinoquinasa, que tanto que se están utilizando inclusive ya en el cáncer de tiroides, síndrome nefrótico se ha visto por la pérdida tan grande de
albúmina, el embarazo. Y esta es una revisión para que vean lo importante que es este hipotiroidismo refractario del grupo del doctor Salvatore Benvenga, italiano, y de la doctora Camila Viril, donde pues ellos hacen una revisión sobre la malabsorción intestinal de levotiroxina. Es importante que miremos a nivel gástrico todos estos inhibidores de la bomba de protón, todas las sales de calcio, bien sea citrato, bien sea acetato, bien sea carbonato, nos van a alterar la absorción. Y aquí discutimos, porque es que todos lo hacemos, ¿no, doctor? Es que yo le digo al paciente que se tome el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, 1 hora después. Pues lo ideal sería 3 horas después. Inclusive hay estudios que hay que aumentar la dosis cuando están bajo tratamiento de los inhibidores de la bomba de protones. El hidróxido de aluminio, vemos nosotros también cómo puede interferir el sucralfato. Y la simple leche, por eso se recomienda de que la leche sea alrededor de 3 horas después. Y la papaya, donde en el 2012 la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos en la revista Endocrine Practice describe cómo hubo una descompensación en un paciente americano en un país que fue a Centroamérica y ingirió en exceso papaya. Vemos cómo se descompensó el hipotiroidismo. Y a nivel intestinal es donde interfieren pues la mayoría de fármacos o sustancias, y vemos nosotros cómo el jugo, por ejemplo, de toronja nos puede alterar, la ciprofloxacina, los glucocorticoides, el café, la sertralina, la simeticona, la soya, el raloxifeno, el orlistat, el cromium picolinate, los secuestrantes de ácidos biliares. Y algo que me llamó la atención, los antidepresivos tricíclicos, los beta bloqueadores, porque interfiere por unos transportadores a nivel intestinal, y la fibra. Entonces vemos nosotros de que no es tan fácil a veces interpretar una alteración del perfil tiroideo. Esta diapositiva la quise porque poner el por qué una mujer en embarazo necesita aumentar la dosis. Aquí vemos nosotros a la izquierda los cambios fisiológicos y a la derecha los cambios que se producen en las pruebas tiroideas, y una TBG elevada nos va a llevar a un aumento de la T4, una elevación de la gonadotropina coriónica nos eleva la T4 y nos disminuye la TSH, hay un aumento del volumen plasmático, hay un aumento de las iodinasas 5 tipo 3 por aumento de la masa placentaria. Muchas nos pueden presentar un bocio, casi un 18%, y aumenta la depuración de yodo. Por eso hay que aumentar casi un 30% en la mujer en embarazo. Y entre las causas patológicas, pues discutiríamos entonces las enfermedades gastrointestinales concomitantes y el cambio de peso corporal. Sobre todo vemos en los adolescentes o en cualquier persona con, bien sea sobrepeso, con obesidad grado 1, grado 2, grado 3, a veces tienen una TSH entre 5 y 10 y ya están formulados con levotiroxina. Se ha visto inclusive con cirugía bariátrica cómo bajan de peso y se mejora muchas veces el TSH. La obesidad en sí, entonces, puede causar un aumento de la TSH. Y vamos a discutir en la cirugía bariátrica qué implicaciones tiene, pero a grosso modo, cuando hay una cirugía, sobre todo manga gástrica, altera más que hacer un bypass gástrico. Pero a la final, por la disminución de peso, vemos que necesita menor cantidad de levotiroxina. La disminución en la conversión de T4 a T3 es una patología muy frecuente, vuelvo e insisto, esto se va a dar también más adelante para discusiones. Hay mucha gente que, vuelvo y les digo, tiene una TSH y una T4 normal, pero una T3 baja, y es una indicación de la administración junto T4 y T3. Y en la etiología del hipotiroidismo primario, el empeoramiento evolutivo. Se ha visto
que en los pacientes con tiroiditis autoinmune que terminan con una atrofia tiroidea, pues van a necesitar una dosis mayor. Y muchas veces el paciente queda con una dosis de 50 microgramos, se va atrofiando la tiroides y es una de las causas entonces de hipotiroidismo refractario. Entre las causas poco comunes está la disfunción hipotálamo-hipofisotiroidea, y en el cual está la resistencia a hormonas tiroideas, que no es tan frecuente, pero se han descrito, la enfermedad de Addison, la fibrosis quística, y para los bacteriólogos los anticuerpos para la T4, y que aparecen mucho en pacientes con enfermedades autoinmunes, los pacientes con artritis reumatoidea, con lupus, muchas veces se acompañan de este tipo de anticuerpos. Y hay una causa de un 10 a un 20% idiopática que no podemos saber cuál es la causa. Entre los trastornos entonces gastrointestinales podemos ver la gastritis atrófica, la infección por Helicobacter pylori tan frecuente en nuestro medio, casi un 30 a un 50%. Se ha visto como yo comparto pacientes con gastroenterólogos, cómo hacemos el diagnóstico, cómo tratamos en sí la infección por Helicobacter pylori, cómo hacemos un tratamiento y mejora a veces la dosis tan alta que tenía de levotiroxina. La enfermedad celíaca, todos lo sabemos de que si está asociada con tiroiditis autoinmune, pues el riesgo es mayor de que hagamos nosotros un diagnóstico. Y algo que más adelante vamos a hablar, intolerancia a la lactosa o maldigestión a la lactosa y el intestino corto. Aquí al frente podemos ver los mecanismos, la hipocloría, la producción excesiva de amonio por el Helicobacter pylori, el aumento del pH gástrico por la enfermedad celíaca, la inflamación y inclusive una atrofia intestinal vellosa donde nos altera muchas veces la absorción. Algo que es muy común en nuestros pacientes con tiroiditis autoinmune es déficit de vitamina B12, y en el cual, pues, haciendo nosotros un diagnóstico y pidiendo anticuerpo, anticélulas parietales, podemos hacer el diagnóstico y una hipocloría, podemos hacer el diagnóstico en el cual hay la anemia y el déficit de absorción de levotiroxina. Y la infección por el Helicobacter pylori, como decía, por una producción excesiva de amonio que nos puede llevar a una alteración en la absorción. Entonces, muy frecuente, nosotros podemos ver de que hay enfermedades como la maldigestión a la lactosa o intolerancia a la lactosa. Y es algo que discutimos. Muchos decían, no, pero es que no hay una frecuencia tan alta, la frecuencia es muy alta. Y probablemente discutíamos con colegas, no, pero es que las tabletas a veces de levotiroxina no tienen mucha lactosa y no pueden provocar, porque se tenía que llegar a 5 gramos de lactosa para provocar una sintomatología de intolerancia a la lactosa. Pero el simple hecho de tener intolerancia a la lactosa nos va a llevar a la malabsorción de la levotiroxina, como se ha descrito, la enfermedad celíaca, como les decía, el sobrecrecimiento de bacterias intestinales, las enfermedades parasitarias en nuestro medio, que son muy frecuentes. Muchas veces pues tenemos que pedir el coprológico, y tratando la enfermedad parasitaria podemos disminuir la dosis tan alta de levotiroxina, e inclusive diversos trastornos de colon irritable o dolicocolon nos puede alterar la absorción en sí de la levotiroxina. Pero hay enfermedades ocultas que ya lo discutimos, como es la infección por el Helicobacter pylori, la pangastritis, la atrofia gástrica, que nos puede llevar a una alteración inadecuada a la levotiroxina. Y algo evidente que yo creo que todos sabemos, las operaciones restrictivas gástricas que utilizamos muchas veces para la cirugía bariátrica,
la cirrosis hepático y la esteatorrea pancreática o la pancreatitis crónica se ha descrito muchas veces con alteración de la levotiroxina. Este es un flujograma que me parece muy interesante, en el cual nosotros excluimos la malabsorción gastrointestinal de la levotiroxina. Y podemos ver entonces de que si sospechamos una malabsorción gastrointestinal, podemos hacer el test del aliento de lactosa. Damos entonces un diagnóstico de maldigestión o intolerancia a la lactosa, damos una dieta baja en lactosa. Si vemos de que el paciente lo sospechamos de enfermedad celíaca, podemos pedir las inmunoglobulina A y los anticuerpos antitransglutaminasa. Podemos pedir muchas veces los test de aliento de glucosa y podemos hacer el diagnóstico de sobrecrecimiento intestinal, donde haríamos un tratamiento antibiótico y, como les decía, un coprológico para dar el diagnóstico de parasitismo, y a veces utilizamos también estos test de aliento de lactulosa para hacer el diagnóstico de las motilidades, trastornos de motilidades gastrointestinales. En el diagnóstico, yo creo que el Helicobacter pylori que a veces no utilizamos es el test de aliento de urea o el antígeno fecal para el Helicobacter pylori o a nivel sérico. Si sospechamos una gastritis atrófica, pues hay que pedir los anticuerpos anticélula parietal y la gastrinemia. Pero mírense que casi todos terminan en que tenemos que combinar junto con el gastroenterólogo y hacer muchas veces una endoscopia para determinar las causas en que puede provocar una alteración en la absorción de la levotiroxina de causa intestinal. Este artículo salió recientemente y quise compartirlo con ustedes. Es en pacientes obesos después de que se les ha practicado una tiroidectomía total por un carcinoma papilar diferenciado. Y en ellos, pues se ve de que tenemos que determinar la dosis de levotiroxina no en función de kilogramo de peso, sino en función del índice de masa corporal. Entonces vemos que así hacemos errores garrafales nosotros, porque si un paciente pues con 100, 110 kilos, que tiene un índice de masa corporal de 35, de 40, vamos a utilizar una dosis enorme en función de microgramos por kilogramo de peso. Entonces ya lo están utilizando en función del índice de masa corporal, que es lo más correcto, y se ha disminuido la dosis y la dosis es más correcta. ¿Cuál es la estrategia entonces para el manejo del hipotiroidismo refractario? En primero que todo, confirmar el diagnóstico, hacer una anamnesis de la adherencia y la toma de la levotiroxina, verificar el medicamento para comprobar errores, investigar la malabsorción de la levotiroxina, considerar un aumento del metabolismo y la excreción de levotiroxina, realizar la prueba de absorción de levotiroxina, y yo creo que lo más adecuado es tratar el paciente de manera integral. Este es un test, una herramienta que se dio a conocer, fue publicado en Thyroid en julio del año pasado, se llama Empatía, y pues yo creo que es una herramienta que la podemos utilizar con los pacientes, en el cual consta de 7 preguntas donde uno va preguntando si tiene intolerancia o alergia a los medicamentos, si tiene sintomatología gastrointestinal,
si está haciendo una restricción dietaria, si está consumiendo productos de soya, si tiene algún problema con la bebida y, por lo general, que describa con qué problemas tiene desde el punto de vista de la alimentación. Y vemos en este panel en el cual indirectamente podemos, si tiene alergia al níquel, intolerancia a la lactosa, y ahí están los alimentos en el cual están descritos, intolerancia a la histamina, y ahí están los alimentos en el cual están descritos, cítricos, gluten, y pues alergia básicamente a la fibra, al polen. Entonces, es una herramienta que a veces nos sirve mucho investigando al paciente. Sobre el cumplimiento y la adherencia al tratamiento, yo en este tengo un poco de discusión de que no podemos manejar solamente a punta de TSH el paciente que vaya requiriendo una dosis muy alta. Y yo lo veo porque al paciente yo le pido TSH y T4 libre y me viene con una TSH alta y una T4 libre normal. Automáticamente el paciente no está haciendo una buena adherencia. Se la dejó de tomar, qué sé yo, una semana antes por 2 días, una semana antes del examen 2 días, o no se la tomó un fin de semana. Entonces yo creo que haciendo solamente TSH nos puede llevar a muchos errores. Era lo que nos pasaba con los pacientes diabéticos, en el cual disminuían la ingesta de glucosa 2 o 3 días antes de venir, cuando le íbamos a hacer la glucometría y pedimos nosotros una hemoglobina glicosilada y nos damos cuenta de que no hay un control adecuado. Y yo utilizo la ecografía de tiroides con ecodoppler. Mucha gente y muchos colegas, pues yo creo que van a decir, es que la ecografía en el diagnóstico del hipotiroidismo no está indicada. Yo la verdad es que la utilizo porque si el 80% es tiroiditis autoinmune, pues voy a tener el diagnóstico con una imagen hipoecoica, un aumento de la vascularización o disminución de la vascularización, aunque también me pueden ayudar los anticuerpos antiperoxidasa y en menor cantidad los anticuerpos antitiroglobulina. Pero yo creo que con la ecografía es fundamental. Y aquí traigo un caso clínico en el cual podemos ver en la parte de arriba una imagen transversal y una imagen longitudinal. En la parte derecha es un Doppler pulsado y podemos ver cómo hay un aumento de la vascularización. En las segundas imágenes ecográficas podemos ver cómo nos disminuye la vascularización. Este era un paciente en el cual le di indicaciones adecuadas, en el cual debería de tomar adecuadamente la levotiroxina. Y mírese que con un simple examen puedo darme cuenta yo de que el paciente sí cumplió las recomendaciones. En la parte de arriba, las 4 imágenes es para darme cuenta yo que me viene con una TSH elevada y una T4 libre normal. Y si veo yo un aumento de vascularización, probablemente no me esté ingiriendo adecuadamente la levotiroxina, aunque también puede ser en la fase de vascularización de la tiroiditis autoinmune. Aquí podemos ver entonces de que sí podemos utilizar la ecografía en la patología tiroidea, de que si ustedes ven, después de que se active el proceso autoinmune, lo primero que nos aparece es la alteración en el perfil del ultrasonido hipoecoico. Ya después nos llega un aumento de los anticuerpos, ya después hay una alteración del perfil tiroideo. Y nosotros utilizamos muchas veces la ecogenicidad. Aquí lo vemos con la glándula submaxilar, así se ve la ecogenicidad de la tiroides. Y esto solamente para decirles que se ve blanquita
es porque se debe a un fenómeno físico de refuerzo sónico e interfaces entre los innumerables folículos con coloide que van a constituir la glándula. Entonces, cuanto mayor coloide tenemos, pues va a ser más blanca, va a ser hiperecogénica. Cuanto menor coloide, vamos a tener una glándula hipoecogénica, y eso es una de las características del hipotiroidismo. En la parte de la izquierda, pues vemos folículos adecuados. En la parte de la derecha vemos ya una tiroiditis autoinmune, cómo se han perdido los folículos. Aquí vemos el volumen, en el cual es importante en la parte derecha de la atrofia, cómo la glándula tiroides va perdiendo su volumen, cómo se va alterando su ecogenicidad y su ecoestructura. Y ya las últimas diapositivas es cómo confirmamos el diagnóstico entonces del hipotiroidismo refractario y cómo podemos llevar a determinar la causa. Pues vemos todas las causas que les mencioné, vamos a evaluar cada uno. Si creemos que hay una sospecha de pobre adherencia, pues vamos a enfilar baterías directamente con el paciente. Si vemos que no es de adherencia, pues probablemente hay que seguir investigando o vamos a implementar el ajuste de dosis. Tenemos que determinar la buena adherencia con el test de la absorción, excluir la interferencia de los anticuerpos de ensayo, excluir la maldigestión de la levotiroxina, como se los describí, la malabsorción, y excluir por último las causas raras que pueden llevar a un incremento de la dosificación de la levotiroxina. El test de la levotiroxina, de la absorción, es un test que los endocrinólogos estamos enseñados a hacerlos. Sí sería bueno que el médico de atención primaria remitiera para hacer este test de absorción al endocrinólogo. Antes de hacer el test tenemos que excluir las causas de no adherencia farmacológica, la obesidad, el embarazo, los medicamentos. En el día del examen, pues hay que hacer un ayuno desde la medianoche, una diuresis previa a la dosis, administrar 1000 microgramos de levotiroxina, 5 tabletas de 200, y probablemente aquí haya muchas interpretaciones y utilizaciones, tal vez por comodidad, pero dice que hay que observar el paciente por 60 minutos y después hay que tomar las muestras de TSH, T4 libre, T3 total. Nosotros no hacemos T3 libre ni en ningún país. Creo que en Argentina, no sé si ustedes lo están haciendo, o en España la T3 libre. Y luego hay que hacer el seguimiento a los 30, 45, 60, hasta los 360 minutos. Aquí muchas veces, como el doctor Mauricio Arena lo hace, me dice que a 3 horas. El doctor Carlos Builes lo hace a 4 horas, creo que también se extiende a 6 horas. Y después del test, pues hay que tomar las muestras, inclusive tomar las muestras de TSH, T4 y T3, 0 a 100 minutos en la semana 2, 3, 4, 5 y 6. Y sobre la interpretación del test, si hay un incremento inadecuado de T4, después de administrar la levotiroxina, pues ya determinamos que es mala absorción. Si hay un aumento, sabemos entonces que no hay adherencia. Entonces es una prueba que la verdad es muy fácil hacerla, pero no sé si en Argentina, si en el Perú, si en Centroamérica la utilicen frecuentemente. Como estamos en la medicina de precisión, solamente me resta decir lo que antes utilizábamos nosotros, pues extracto de tiroides, de que ahorita utilizamos la monoterapia con T4 y siempre vamos viendo, mirar la TSH, pero que en un futuro yo creo que vamos a estar más pendiente y va a ser una terapia individualizada a determinar quién va a llegar a un eutiroidismo desde el punto de vista
clínico y desde el punto de vista paraclínico. Unas alternativas y que la utilizamos frecuentemente es utilizar vitamina C efervescente, 1000 miligramos al día con la levotiroxina. En pacientes, pues a veces hay que utilizar la combinación de T3, de T4 y T3. Hay, sobre todo en los Estados Unidos, cápsulas y formulación líquida donde hay una mejor absorción. Este es el estudio del doctor Yubis, es un endocrinólogo colombiano, él estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos de Cali, donde hizo la prueba de la administración de la vitamina C y cómo disminuyó la dosis y hubo una mejor absorción. Por último, entonces, si se sospecha una mala adherencia al tratamiento, prueba supervisada por de la absorción de levotiroxina, evitar las dosis supraterapéuticas, tratar la causa adyacente, mirar si podemos utilizar un cambio a una presentación, cápsula líquida, sublingual, eventualmente endovenoso, intramuscular o utilizar la vitamina C. El hipotiroidismo refractario es una evidencia bioquímica. Hay que evaluar las causas, como les decía yo, indagar mucho por la sintomatología gastrointestinal. Y por último, quiero pues darle agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Endocrinología, a toda la sociedad de endocrinólogos, porque pues en sí nosotros tenemos estas publicaciones. La primera publicación es del grupo de tiroides, ya vamos para la segunda publicación, para la segunda edición. El doctor Willis, que hizo el tratado de tiroides donde participaron inclusive argentinos. Uno para los pacientes, ¿qué le pasa a mi tiroides? Y por último, aspectos claves de tiroides, que ya vamos para la segunda edición, también del doctor Willis. Termino con una frase en el cual Confucio nos decía: aquello que escucho olvido, aquello que veo recuerdo, aquello que hago eso aprendo. Muchas gracias. Doctor Duque, muchas gracias por la excelente y amplia revisión que ha hecho en la tarde de hoy, de un tema que es bien complejo, pero que fue fácilmente entendible. Y quisiéramos preguntar algunas dudas que hay en el chat. Una de ellas es qué tan frecuente es la es tan frecuente la deficiencia de la de yodasa en Colombia. ¿Hay algún dato? Sí, doctor, yo creo que no hay datos todavía. Yo desde el punto de vista práctico he visto de que hay pacientes en el cual tengo que combinar la T3. Acuérdate que antes teníamos un producto que venía en proporción 4:1, 4 de levotiroxina y 1 de triodotironina, y en el cual muchas veces tengo que dar el medicamento, específicamente en aquellos pacientes que permanecen con astenia, con adinamia, y los exámenes salen bien, pero la T3 total, por lo general, no sale baja. El doctor Bianco, de Miami, en los Estados Unidos, y que muchos de los colegas latinoamericanos lo conocen por el curso de Bisman en los Estados Unidos de actualización en endocrinología, que se hace en Miami, muchas veces se ha dedicado a este tema, pero la verdad es que es un tema de que no tenemos una incidencia a nivel mundial, pues es difícil determinar este tipo de déficit y sobre todo a nivel de cerebral. Gracias, doctor. Dice otra pregunta, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es la adherencia al paciente para la toma de levotirosina 1 hora de diferencia con el desayuno? La verdad es que la adherencia es muy baja. Y si muchos de los colegas de atención primaria o de los colegas endocrinos hacen estudio, el paciente no lo hace, lo hará después de
que uno le explique, le diga el por qué tiene que retrasar el desayuno, pero es muy frecuente en nuestro medio y sigo insistiendo que es la primera causa de hipotiroidismo refractario en nuestro medio y la primera causa de que yo llamo como un yoyo, porque el paciente con TSH entre 5 y 10 inicia el tratamiento con levotiroxina, luego la TSH está suprimido, luego se la quita y la TSH está aumentada. Si a eso también le ponemos de que no hay una buena adherencia, yo creo que es de la causa prioritaria. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo se diagnostica una sobredosificación de levotirosina basado en TSH? Pues yo creo que con TSH, cuando hay una supresión de 0.1, ahí vamos a darnos cuenta de que hay una sobredosificación, porque entre 0.1 y 0.4, la verdad es de que inclusive diagnosticar un hipertiroidismo, ya sea iatrógeno o un hipertiroidismo, es un poco difícil, tal vez en bocio multinodulares o en pacientes de edad avanzada, que es lo que llamamos hipertiroidismo subclínico. Pero es fundamental pedir la T4 y a veces pedir la T3, pero con la T4 automáticamente nos vamos a dar cuenta que la TSH es pasada de 2.4 a 2.5, la T4 libre. Gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Carlos Andrés Montaño que dice cuál es la dosis máxima tope de la levotirosina. Pues yo tengo pacientes con 300, con 400 microgramos, pero según el consenso de Benvenga no deberíamos utilizar dosis mayores de 1.9. Ahora, donde se utiliza dosis muy altas es en pacientes obesos, en pacientes antes de una cirugía bariátrica donde las dosis tienen que ser muy altas para bajar la TSH. Pero si nosotros analizamos y corregimos por lo general todo lo que yo les indiqué en el curso de la charla, desde la adherencia, desde la malabsorción, yo creo que una dosis entre 200 y 250 sería la máxima que deberíamos de utilizar. Una pregunta de la doctora Marta Macías dice, ¿hay alguna evidencia de la alteración de la función tiroidea con el consumo marcado o frecuente de maní? Yo la verdad no he escuchado con el maní, tal vez por la fibra, tal vez por, no sé, el contenido, si tiene o no tiene contenido de soya o que tenga algún otro contenido, pero pues no se recomienda. Si va a ingerir la levotiroxina, tiene que ser una hora después de los frutos secos, eso sí lo sabemos nosotros, hasta 3 horas. Otra pregunta de la doctora Lina Estefanía López dice, buenos días, quisiera saber a qué dosis es prudente iniciar la dosis de levotirosina en una paciente de 36 años con diagnóstico de hipotiroidismo franco de novo con TSH mayor a 100 y una T4 libre disminuida, muy sintomática. ¿Cuál es el riesgo de iniciar con dosis topes de 1.6 microgramos por kilogramo de llevar a la paciente a un hipertiroidismo iatrogénico? Perdón, me repite al inicio la pregunta. ¿La paciente, el hipotiroidismo es de qué causa? No, simplemente dice, es paciente de 36 años con diagnóstico de hipotiroidismo franco, punto. De novo, con TSH mayor a 100 y una T4 libre disminuida, muy sintomática. ¿Cuál es el riesgo de iniciar con una dosis tope de 1.6 microgramos por kilogramo de llevar a una paciente a hipertiroidismo iatrogénico? No hay ningún peligro. La dosis, por lo general, los americanos arrancan entre 1.6 y 1.8, probablemente porque ellos ven los pacientes a los 2 o 3 meses. Nosotros arrancamos con dosis más bajitas. Inclusive yo creo que en las anteriores
que el doctor en hipotiroidismo en la mujer decía que si la TSH es menor de 20, que iniciar con 50 microgramos, pero no hay ningún problema, puede iniciar con 1.6 y hacer el examen de TSH T4 libre a las 6 semanas y ahí se puede dar cuenta si necesita dosis más alta o no. Gracias, doctor. La doctora Ariana Avesillas Segovia dice, si ya logré TSH por debajo de 4.5, pero el paciente sigue con caída de cabello, ¿qué otra alternativa me podría ayudar? Ahí es, doctor, lo que yo le decía y la pregunta que me decía del poliformismo de la deyodasa. Y es lo que yo muchas veces pues discuto. Tratar un hipotiroidismo no es tan fácil, no es solamente darle levotiroxina. Y pues ahí entra en la definición de hipotiroidismo refractario, pues tiene la TSH normal, pero ella se sigue sintiendo mal. Yo en esos casos, pues, pediría la T4 libre, como le digo. La T4 libre tiene valores hasta 1.7 y si la tienen 1.2, tiene que aumentar la dosis. Pero si vemos de que la TSH está en los rangos normales, la T4 libre está en los rangos normales, esa es una de las pacientes que debe dosificarse la T3 total y si está bajita, administrar triodotironina. Penúltima pregunta, doctor Robert, pregunta del doctor Robert Montes, dice, ¿puedo suplementar vitamina C para mejorar la absorción de la levotirosina cuando tengo dosis altas en mis pacientes? Primero que todo, pues hay que saber a qué llama dosis alta. Si es mayor de 1.9 microgramos por kilogramo de peso y si se ha excluido de que tenga buena adherencia, de que no tenga una mala absorción gastrointestinal, no hay ningún problema, puede tomar una dosis de 1 gramo de vitamina C y puede ayudarle en la absorción de la vitamina C, de la levotiroxina. Otra pregunta, doctor. Dice, el doctor Luis Sánchez pregunta, ¿se mencionó la prueba de absorción de levotirosina? Sí, claro. Acuérdate que la estuvimos describiendo en el cual se administra 1000 microgramos de levotiroxina, 5 tabletas de 200 microgramos y luego se determina la TSH, la T4 y en unos casos la T3 a los 0, 30, 60 hasta los 360 minutos. Y si vemos que aumentó la T4 libre y disminuyó la TSH, pues vemos de que el paciente tiene una buena absorción y lo que no tuvo fue adherencia. Si por el contrario no nos aumenta la T4 libre ni nos disminuye la TSH, hay problema de absorción de la levotiroxina. Bueno, perfecto, doctor. Muchas gracias. Creo que ha sido una conferencia excelente, doctor. Nos disculpan las personas del chat que no alcanzamos a responder, pero el doctor Arenas nos estará acompañando con responder las dudas que no se alcanzaron a resolver en la conferencia. Doctor Duque, es usted muy generoso, nos honra que nos hubiera estado acompañando el día de hoy por el tema revisado con excelencia. Mil gracias a todos los participantes de Colombia, de Latinoamérica, de España. Mil gracias también por estarnos acompañando y los invitamos a las charlas que ha propuesto la Asociación Colombiana de Endocrinología para hacer este ciclo de hipotiroidismo. Al Laboratorio SABO, mil gracias por estar acompañando estas charlas de actualización y por favor cuídense y los esperamos en las Doctor, siguientes... una última, pues a todas las mujeres, desearles el feliz Día de la Madre mañana, ya que estamos en un confinamiento y pues que la pasen muy bien, vendrán días mejores.
Sin duda, doctor Duque, gracias por recordarme lo importante que es, y a todas las madres mañana un gran abrazo y que sean debidamente atendidas por todas sus familias, sus hijos, sus esposos. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctor Duque, nuevamente. Y entonces nos vemos en próximas reuniones. Que estén muy bien.